El favor que hiciéramos silencio, vamos a iniciar y ya en un momento terminan de acomodarse. Sin embargo, si quieren hacerse en el segundo piso, no hay ningún inconveniente. Les agradecemos a todos su asistencia, su paciencia y nuevamente retomamos nuestro espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que tiene como propósito acercar nuestra administración de justicia a la ciudadanía con temas relevantes y de interés jurídico para la comunidad académica y jurídica. Saludamos en este momento a todas las personas que se encuentran conectados a través de nuestra página web www.consejodestado.gov.co y a quienes están siguiéndonos también por nuestra cuenta de Twitter @Consejo de Estado. Igualmente agradecemos a universidades y demás que están vinculados al programa de Consejo de Estado de cara al país. En este momento saludamos especialmente a los miembros de la Universidad Los Libertadores, Facultad de Derecho, docentes y estudiantes que nos acompañan en el auditorio y a algunos representantes de despachos judiciales. Los invitamos también a que nos hagan llegar sus preguntas sobre el tema a través del correo electrónico conferencias@consejodestado.gov.co o a la cuenta de Twitter @Consejo de Estado. Hoy, en nuestra videoconferencia, se desarrollará el tema Comentarios sobre el proceso ejecutivo en la jurisdicción contencioso-administrativa, a cargo del magistrado auxiliar de la sección segunda, doctor Guillermo Poveda Perdomo. Hace la presentación el magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado, doctor Gabriel Balbuena Hernández. Le escucho, doctor. Buenos días a todas las personas que siguen esta transmisión a través de la página web del Consejo de Estado. Gracias a los servicios de streaming y hacemos igualmente extensivos nuestros agradecimientos a los profesores y alumnos de la Universidad Los Libertadores, a los servidores del Consejo de Estado que se encuentran en la sala y de igual modo a los usuarios de Twitter. Hoy cumplimos nuevamente esta cita para presentar este espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, el cual tiene un propósito eminentemente formativo que es muy importante para dar a conocer las diferentes tesis jurídicas y los principales análisis que se realizan por personas de gran altura intelectual que elaboran para la Administración de Justicia. Los temas abordados en nuestras videoconferencias han sido escogidos rigurosamente con el fin de convertirse en importantes aportes jurídicos y sociales para los colombianos. Sin embargo, es importante recordar que se trata de posiciones personales de los expositores y que por lo mismo no comprometen el punto de vista de la corporación. Hoy le damos la bienvenida al doctor Guillermo Poveda Perdomo, quien actualmente se desempeña como magistrado auxiliar en mi despacho en la sección segunda del Consejo de Estado, quien abordará el tema Comentarios sobre el proceso ejecutivo en la jurisdicción contenciosa. El doctor Poveda Perdomo es abogado de la Universidad del Cauca, especialista en Derecho Comercial, en Derecho Minero y Energético y es magíster en Derecho Administrativo. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado como abogado litigante y como funcionario de la rama judicial en los cargos de juez civil municipal, juez administrativo, magistrado del Tribunal Administrativo del Huila y en la actualidad, como ya lo dije, como magistrado auxiliar de la sección segunda del Consejo de Estado. Se ha desempeñado como catedrático en diferentes universidades, entre las cuales están la Universidad Sur Colombiana y Cooperativa de Neiva, Libre de Cali y San Buenaventura. Se ha destacado además como formador en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla desde el año 2011 en temas relacionados con la Ley 1437 de 2011.
En ese orden de ideas damos la más cordial bienvenida al expositor y le auguramos un excelente aporte para todos los usuarios de la justicia y todas las personas interesadas en estos temas. Tiene usted el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias, doctor Gabriel Balbuena Hernández, distinguidos asistentes y todos los que están conectados para escuchar esta breve exposición sobre el proceso ejecutivo. En el proceso tiene la particularidad siempre de ser el instrumento, de ser la herramienta para conseguir la efectividad de los derechos que están reconocidos en las normas sustanciales. Y el caso del proceso ejecutivo tiene unos presupuestos básicos que tienen relaciones con la certeza de un derecho. Entonces, no hay aquí la discusión sobre el derecho y por lo tanto se parte de la existencia ya de un derecho. Por esa razón, cuando se exigen, perdón, ¿está mal el sonido? ¿Me cambio acá? Cuando tenemos nosotros los requisitos para presentar una demanda ejecutiva, es que el actor tenga en su poder un título ejecutivo. Y ese título ejecutivo tiene fundamentalmente las características de contener entonces una obligación que se dice debe ser clara, expresa y exigible. El que sea expresa significa, en el caso nuestro, sobre los asuntos que son escritos, que conste entonces en un documento, en principio, que conste esa obligación de manera inequívoca. La claridad es la comprensión que tenemos nosotros de su texto, es decir, que no va a permitir, en principio, que alguien no tenga determinada la obligación, las condiciones de la obligación. Y en cuanto a la exigibilidad, es porque las obligaciones tienen la posibilidad de estar sometidas a lo que denominan condición, plazo y modo. Y nosotros aquí, en esta jurisdicción, generalmente tenemos obligaciones sometidas a las dos primeras, que son a la condición y al plazo. Es muy común. En el caso de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, empezamos a encontrar en el artículo 104 del CEPACA, que es una norma que nos orienta sobre la jurisdicción de qué va a conocer, y así allí enuncia, en primer lugar, condenas de esta jurisdicción. Ese artículo no distingue en qué forma debe estar la condena, y como nosotros sabemos que las providencias pueden ser autos y sentencias, este artículo no nos permite definir a qué se refiere. Las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción. También conoce esta jurisdicción de las conciliaciones provenientes de laudos arbitrales en que hubiera sido parte una entidad pública, los ejecutivos originados en los contratos celebrados por entidades públicas y además los actos administrativos en los cuales se reconozca una obligación también clara, expresa y exigible. Hablemos entonces de la primera, que son las condenas impuestas por esta jurisdicción. En el artículo 297 se dice que son título ejecutivo para los efectos de este código. Primero, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas de dinero. Entonces, lo primero que encontramos allí es que se delimita ya, no es cualquier providencia, sino solamente las sentencias. Las sentencias entonces vienen a ser en el CEPACA
el título para las decisiones judiciales que presta mérito ejecutivo en esta jurisdicción. Quiere decir que si es por auto, no conocerá esta jurisdicción. Tendrá que hacerse el cobro en la jurisdicción ordinaria. Igualmente está delimitado allí, dice, para las condenas que se refieren a sumas dinerarias. No admite entonces que esta jurisdicción conozca hoy día, con fundamento en el CEPACA, de ejecución de obligaciones de hacer, de obligaciones de no hacer. Con esas precisiones, entonces en la misma norma tenemos que lo indispensable es una sentencia y que esté ejecutoriada. En esa sentencia obviamente debe estar la obligación clara, expresa y exigible. Esa sentencia podrá ser de las decisiones en las llamadas acciones constitucionales. Si nosotros encontramos que allá hay un mecanismo especial, como es el desacato en el caso de la tutela o en el caso de la acción de cumplimiento, uno diría no, podrá ser ejecutivo para la sentencia en una acción de grupo, como las conocemos nosotros. Pero para esas constitucionales hay mecanismo posiblemente más eficaz para hacer cumplir las decisiones que la ejecución. Y aquí debo recordar la preocupación que se expresa por distintos autores, como el doctor Carlos Betancourt Jaramillo, diciendo que con frecuencia nosotros, en esta jurisdicción, los títulos ejecutivos, es decir, nuestras sentencias, nuestras providencias, no tienen la suficiente claridad para poder ser ejecutadas. Y eso entonces puede conllevar unos problemas como es el previsto en el Código hoy día, que si el juez considera que no existe la claridad, se termina ese proceso porque no había el título ejecutivo realmente y se admite entonces la posibilidad de presentar la demanda para el proceso ordinario donde se dé esa claridad. Pero con el Código Contencioso Administrativo, en los tiempos de vigencia de esa legislación y en el Código de Procedimiento no teníamos esa solución. Hoy día lo tenemos en el Código General del Proceso. Claridad. A ver, imaginémonos una decisión de las comunes cuando hay supresión de cargos. En una entidad se hace una reestructuración y hacen supresión de cargos. Digamos, se demanda, se obtiene una sentencia que ordena, después de anular el acto de desvinculación, ordena el reintegro. Ese reintegro es suficiente ordenarlo así, que lo vinculen a un cargo igual o equivalente. ¿Será suficiente o es necesario precisar cosas? A ver, por ejemplo, es necesario decir allí que si el cargo de concurso fue provisto por alguien que se ganó el concurso, ya no va a ocupar el cargo entonces la persona que obtuvo la sentencia favorable. Y ahí encontramos nosotros que hay una condición entonces. Esa condición debe estar expresa en la sentencia. Decir que vamos a reintegrarlo siempre y cuando, en este caso, ese cargo, si estaba ejercido en provisionalidad por este señor y cuando sale la sentencia ya se encuentra ocupado por alguien de carrera, se le acabó el derecho del reintegro. Cuando se dice que hay un plazo antes de 6 meses, ahora de 3 meses, para que se haga reintegro, y si la administración considera que es imposible, deberíamos entonces dar la orden diciendo que se haga el reintegro, y si no es posible, que se dicte acto administrativo por la administración.
expresando dentro de tal plazo que no es posible el reintegro. De esa manera, cuando se vaya a cobrar, ¿a cuánto tiene derecho la persona que le pague la administración por la desvinculación? Vamos a tener unos periodos para saber hasta cuándo va ese derecho. Que no sea que estén reclamando 10 o 15 años después que todavía tienen derecho a ese reintegro. Si es un cargo que fue suprimido, sea un cargo que tuvo la persona de carrera ingresando allí. Sobre los intereses también. Los intereses, nosotros tenemos el interés por ley y se dispone generalmente en las sentencias para en caso de que no se cancele, es decir, estamos resolviendo sobre algo que no es objeto del litigio en ese momento, porque no se sabe si la administración cumple o no cumple oportunamente, si va a pagar inmediatamente, pero allí normalmente se está diciendo que se causarán intereses en los términos de tales normas, las del Código Contencioso o las del Código CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo hoy día. Pero sobre esos intereses también existe condición legal, porque tiene que presentarse reclamo a la administración. Si no se presenta el reclamo a la administración, no se causan intereses. Y sería bueno entonces también que en la condena se dijera eso. Estos intereses estarán sometidos a tal circunstancia. Que lográramos nosotros esa precisión, en estos casos que he venido dando nosotros, facilita después el proceso ejecutivo. Porque en la jurisdicción hemos tenido prevención con el proceso ejecutivo, pero la prevención no es por el proceso. La prevención es porque el título ejecutivo puede no estar tan bien y eso se nos convierte en un proceso ordinario, la discusión dentro de ese trámite que debería ser expedito para obtener que se satisfaga una sentencia como es lo que debemos hacer todos los jueces. Una vez se profiera una decisión, todo juez, su primera preocupación debe ser que esa sentencia se cumpla. No solo en la tutela, no, en las sentencias del juez. La autoridad del juez no está en que se expida la sentencia, sino en que se cumpla. Y por eso también es que hace parte del debido proceso y es objeto de tutela con frecuencia cuando la decisión judicial no se ha cumplido. Este asunto de la providencia judicial tiene también que comentarse sobre lo siguiente. Nosotros tuvimos aquí inicialmente previsto el proceso ejecutivo para los asuntos relacionados con los contratos, de unos títulos derivados de los contratos, y entonces el artículo 75 de la ley 80 del 93 asignó el conocimiento a esta jurisdicción, y a raíz de eso, en esa sección, como en la sección cuarta, a raíz de los asuntos tributarios, han tenido buena experiencia sobre los procesos ejecutivos, mientras que en la sección segunda estamos haciendo nuestros pinitos, digamos, en esa materia. Por esa razón, nuestros títulos ejecutivos nos traen tanta angustia hoy día. En ese momento en que se expidió la competencia para esta jurisdicción, posteriormente nos asignan competencia para decisiones judiciales. En esa época sí era de providencias donde podía ser autos y sentencias, y no se dio un término ni de caducidad, y tuvimos aquí una discusión. El Consejo de Estado en la sección tercera resolvió, yo creo que ya no se está aplicando por el transcurso del tiempo, porque en el 98 fue despejado eso en la ley 446, se aplicaron 10 años inicialmente y luego 5 años para efectos de la caducidad, porque se asumía la prescripción. El Consejo de Estado hacía la distinción, que no era lo mismo la prescripción de la caducidad, pero había que tomar una norma de analogía para darle certeza jurídica
y aplicaba entonces la regla general de los 10 años de prescripción, y cuando se rebajaron los términos del Código Civil de prescripción a los 5 años, entonces se siguió aplicando durante un tiempo eso de los 5 años. Hoy día nosotros tenemos definido claramente el término para ejercer la ejecución es de 5 años contados a partir de la ejecutoria de la providencia, de la sentencia en este caso, en el CEPAC. Entonces hoy día tenemos claridad sobre el particular. En relación con los contratos de las entidades públicas, en el artículo 297, se establece que presta mérito ejecutivo, dice, los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones. Es decir, están excluidos los terceros que tengan en esos documentos algún derecho para reclamar. Sobre esto observamos nosotros que no se mencionan en esta norma hoy día los títulos valores. Y los títulos valores han sido reconocidos también en la sección tercera cuando están vinculados con los contratos, si están relacionados con los contratos. El Consejo Superior de la Judicatura, en decisión del 3 de octubre de 2012, con ponencia de Henry Villarraga Oliveros, al resolver un conflicto de jurisdicciones, acogió el análisis que había hecho el Consejo de Estado en Providencia, con ponencia del doctor Alier Eduardo Hernández Enríquez, del 21 de febrero de 2002, y dijo en síntesis lo siguiente: en ese orden de días es del caso especificar cuáles son los títulos ejecutivos provenientes del contrato estatal en ese momento. Son, en primer lugar, el contrato estatal mismo, las actas adicionales que modifican el contrato, 3, las actas de liquidación del contrato, 4, las actas de pago, 5, el convenio de transacción, 6, las facturas de los bienes recibidos y las facturas cambiarias, 7, los actos administrativos unilaterales debidamente ejecutoriados y derivados de los contratos que contengan una obligación de pagar una suma líquida de dinero a favor de la administración. 8, las sentencias proferidas en los procesos contractuales. 9, los autos interlocutorios ejecutoriados y proferidos en los procesos contractuales. Hace referencia a las conciliaciones prejudiciales. 10, los laudos arbitrales. 11, las pólizas de seguros. Además, las ejecuciones derivadas de las condenas proferidas por esta misma jurisdicción de lo contencioso en los procesos de carácter contractual. Y sobre las facturas cambiarias de compraventa, quiero hacer una observación. A mí me llama la atención algo, y es lo siguiente. En una precisión de jurisprudencia se dice que las facturas cambiarias son título que presta mérito ejecutivo con los siguientes requisitos o condiciones. 1, que el título valor haya tenido su causa en el contrato estatal, es decir, que respalde obligaciones derivadas del contrato. 2, que el contrato del cual surgió el título valor sea de aquellos de los cuales conoce la jurisdicción contencioso administrativa. 3, que las partes del título valor sean las mismas del contrato estatal. Y 4, que las excepciones derivadas del contrato estatal sean oponibles en el proceso ejecutivo. La factura cambiaria, regulada por el Código de Comercio, establece unos requisitos. Y dentro de los requisitos está lo necesario para uno tener la certeza de que hay un contrato. Y si es un contrato que está contenido en una factura, quiere decir que las partes son una entidad pública por lo menos con un particular. No hay necesidad de llevar un contrato cuando el contrato, en sus aspectos esenciales, tiene que estar allí. Y factura cambiaria no la hay de cualquier clase, sino de un par de cosas.
factura cambiaria de compra-venta y factura cambiaria de transporte. Entonces, posiblemente la factura cambiaria podría ser considerada suficientemente como título porque tiene un contrato y puede encontrarse todos los requisitos y definirse con ella misma si de eso conoce o no conoce esta jurisdicción. Porque una cosa es una factura del consumo de energía, una factura que no reúne esos requisitos que nosotros estamos previendo para los títulos valores a que hago referencia cuando hablo de las facturas cambiarias. En relación con el competente para conocer del proceso ejecutivo derivado de la sentencia proferida por el juez administrativo, debo decir lo siguiente. A mi parecer, el competente es el juez de primera instancia del proceso donde se dicta la sentencia. La primera parte es una parte, digamos, un sustento de por qué el juez de primera instancia y no el juez de segunda, que podría, digamos, el Consejo de Estado revocar una sentencia de un tribunal, el Consejo de Estado es el que condenó y entonces remite el expediente al Tribunal de Conocimiento. Y alguien diría, como la norma literalmente dice que el que pronunció debe ser quien adelante la ejecución, debería ser entonces en ese caso el juez de segunda instancia. Creo que no es así, porque a diferencia de lo que sucede con la rama administrativa, el juez competente al quien le asigna la competencia el legislador siempre es el juez a quien se presenta la demanda, es decir, el juez de primera, el juez de úrica. Ese juez tiene tal poder que el legislador le tuvo que imponer a él algo que no le imponen a los subalternos de la rama administrativa. Y es que el juez ordena que se cumpla lo que dijo su superior en su despacho. En eso consiste, ya en ese terreno, aplicar la autonomía e independencia del juez. Y por eso, a diferencia de lo que hace la autoridad administrativa, que él llegó la decisión del superior y él la ejecuta sin ordenar que se cumpla, sino que él simplemente es operador. El juez, adicionalmente, con la organización que tenemos nosotros de primera instancia, es el que va a tener el original de ese expediente en sus archivos. Y eso tiene importancia para definir la competencia. ¿Qué dice hoy día el código en el 156, numeral séptimo? Que el juez competente, en el caso de la providencia judicial, sentencia ejecutoriada que contiene obligación clara, expresa y exigible, es el que debe conocer de la ejecución. En otra norma sobre otros temas se refiere a los factores de competencia. El juez que dictó la sentencia, si conoce por conexidad, está conociendo por uno de los factores de competencia. Ese es uno de los factores de competencia. Y además de que es un factor de competencia, aquellos factores en los cuales se aplican con énfasis los principios como es economía procesal, eficiencia, esos tienen una determinada prelación frente a los demás factores. Siempre que hay, por ejemplo, acumulación de pretensiones, ¿por qué razón el juez que no conocería de un asunto de una cuantía inferior a la que él tiene conocimiento, por qué asume esa competencia? Porque prevalece esa razón
de economía procesal de principio sobre las otras. ¿Por qué razón el juez administrativo puede juzgar la conducta de un particular cuando está demandándose también a una entidad pública y el juez de esta jurisdicción conoce de esa autoridad, pero por los llamados fueros de atracción también va a resolver sobre una persona particular que normalmente no conocería? Se permite que se acumulen por economía procesal, por seguridad jurídica, que no sea que un juez diga aquí que sí sucedió algo y otro juez diga que no sucedió, o que lo diga que sucedió de una manera distinta. El responsable es otro, el juez administrativo que esté condenando aquí y el juez civil que esté absolviendo allá. Entonces, para hacer que se apliquen esos principios con prelación, es que se permiten esos conocimientos. El fuero de atracción, entonces, para el juez, implica unas ventajas. Por ejemplo, nosotros que conocimos todos los males que sucedieron con las pensiones en los tiempos de Cajanal, con esos carteles que había que falsificaban resoluciones, falsificaban sentencias, y a una misma persona le adelantaban 3 y 4 ejecutivos por todo el país. Si el juez que va a conocer del asunto es uno solo, el que tiene el original, a él no le pueden presentar 3 ni 4 demandas. Es ostensible eso. Segundo, los jueces administrativos, para poder que fuera a tramitarse el asunto ante otro juez, tendría que entonces estar expidiendo copias. Aquí no hay necesidad de expedir copias, no ponemos al ciudadano a que esté dando vueltas para las copias. Se ahorra eso. Pero por encima de esas facilidades que son sencillas, hay unas que son trascendentales. Por ejemplo, a todos nos sucede, algún momento en la vida hemos escrito algo que otra persona la va a leer y dice, ¿y esto aquí qué es lo que dice? Y como juez yo puedo escribir en una sentencia algo que creo que quedó perfecto, y si otro va a tratar de hacer cumplir esa sentencia, para él no hay claridad. Y si no hay claridad, no hay el título ejecutivo y convertimos ese asunto que era sencillo para el juez que profirió la decisión en un asunto complicado. Ya no vamos a contar entonces con que los jueces tengan esa facilidad porque otro va a mirar la decisión. Y normalmente los jueces tienen cierta permanencia, más hoy día que es de carrera, la estabilidad significa que va a ser incluso la misma persona, y si no es la misma persona, es del mismo equipo de colaboradores que ayudaron a proyectar esa decisión y que saben cuál es el sentido, cuál era el alcance. Ayuda eso mucho a que la persona que va a adelantar la ejecución tenga, entonces, con el título allí, la suficiente claridad para adelantar la ejecución. Y de esa manera se logra otro derecho que es fundamental, el acceso material a la justicia, porque si no le han cumplido reconociéndole la pensión, no le reconocen la pensión todavía con las sentencias, no le pagan, y va a adelantar la ejecución y todavía le dicen que el título no es claro, eso es malo para la misma justicia. Eso deslegitima la justicia ante la sociedad, le da mucha más legitimidad que el juez que profirió la decisión sepa cuáles son los alcances de su decisión. Si para otro no es claro, para él sí tiene que ser claro. Hoy día, con frecuencia se presentan inconvenientes de esa naturaleza, y entonces, ¿hasta dónde va esa indexación más el incremento que tenía que hacerse en las mesadas, más tales cosas? Y los ejecutivos contienen debates sobre eso. Otro argumento para decir por qué razón, a diferencia de lo que en alguna oportunidad dijo la sección tercera sobre que la competencia tenía que ser del juez del distrito, pero sometido a reparto, además de los argumentos esos de principios, y que las normas hoy día que tenemos que hacer la interpretación por mandato en el caso del CEPACA del 103 y en el caso del Código General del Proceso también está ordenando, debemos hacer la interpretación
con principios constitucionales y principios generales del proceso, de ese derecho procesal. Entonces la eficacia de la decisión es también un fundamento para buscar que sea ese juez. Decía entonces que la sección tercera en una providencia señaló que tenía que aplicarse esa distinción, pero hay más argumentos para decir que no. En el caso de la norma que regula competencias, por ejemplo, en el numeral cuarto del artículo 156 se señala en relación con procesos ejecutivos derivados de contratos estatales, dice: la competencia por factor territorial se determinará por el lugar donde se ejecutó o debió ejecutarse el contrato. Ahí se identifica un territorio. Mientras que en el numeral que hace referencia a la decisión judicial del juez para ejecutarla, dice que es el que la pronunció, no el del lugar. Por lo tanto, no es para que haya un reparto, sino para el que le correspondió el proceso ordinario. También tenemos que reforzar lo anterior con la advertencia que en materia del proceso ejecutivo, salvo las normas expresamente consagradas en nuestro CEPACA sobre el código o que tengan incidencia sobre el proceso ejecutivo, este proceso se rige completamente por el Código General del Proceso hoy día. ¿Y eso de qué sirve? ¿Por qué razón hacemos mención a que el Código establece la regla de competencia con una lógica también consagrada al hacer referencia de la ejecución de las decisiones judiciales? Allá en esos artículos sobre ejecución de las decisiones judiciales dice que conocerá el juez que profirió la decisión. Ese mismo juez. O sea que existe una armonía para esos asuntos. Diferencias que hay consagradas, diferencia como la de la notificación del mandamiento de pago, no se va a hacer como en algunos casos puede hacerse por el Código General del Proceso mediante Estado, sino que siempre será notificación personal, porque nuestro artículo 199 lo reguló de manera especial así. Dijo, se notifica también de esta manera el mandamiento de pago. Otra coincidencia que hay entre los dos es el plazo para la ejecución, que hoy día se fijó en los 10 meses siguientes. La sentencia de condena de enero no se puede ejecutar sino transcurridos 10 meses. Le dan a la administración los 10 meses para que lo haga valer. Con el cambio que hubo de los 18 meses entre el Código Contencioso y el actual CEPACA a 10 meses, es bueno advertir que ese era un plazo de la obligación. Es decir, era una norma sustancial donde se consagraba un derecho en favor del deudor, la administración en este caso, y está prevista en un estatuto procesal, pero es norma sustancial, regula la obligación estrictamente. El acreedor entonces no podían cambiarle la regla del plazo con el nuevo código. Por lo tanto, cuando una persona obtuvo la sentencia con el anterior código contencioso administrativo, que fue ejecutoria en esa época, y tenía un plazo de 18 meses, su plazo se mantiene vigente, y cuando vayamos a hacer las cuentas, por ejemplo, para la caducidad, debemos respetar ese plazo para el demandante, porque no le podíamos decir a él que tuvo que ejecutar la obligación,
antes de que se cumplieran las condiciones que le ha fijado el mismo legislador. Sobre la última razón para considerar que el competente es el juez administrativo que profirió la sentencia, es la condición, esas reglas generales que tenemos nosotros sobre vigencia de la ley, en la ley 153 de 1887, en cuanto a que la norma especial prevalece sobre la norma general y que la norma posterior prevalece sobre la norma anterior. Si nosotros tenemos prevista una regla que dice que el juez que conoce es por la cuantía, esa es una norma general para muchos jueces. Cuando hacemos referencia al juez que profirió la sentencia, no hay posibilidades de confusión, es uno solo, es único. Solamente el juez de primera instancia, donde está ese expediente original. Esa es una regla, entonces, que adicionalmente robustece la convicción de quien les habla sobre que el juez competente tiene que ser el juez del proceso ordinario, el que en primera instancia conoce el proceso ordinario. Sobre el mandamiento de pago, cada día la justicia, como decía alguien en una expresión muy coloquial, cada día la justicia es menos rogada y más regalada. Cada día le impone más al juez la tarea de hacer las cosas y a veces hacerlas por quien no lo hizo bien como parte. El Código de Procedimiento Civil, como el Código General del Proceso, para efectos del mandamiento del pago, le dice al juez que hace el examen de los aspectos formales, de los aspectos sustanciales, y ese es él quien define cómo libra el mandamiento de pago. Si le dicen que libre el mandamiento de pago por 100 millones, pero el juez cree que son únicamente 70 millones, pues debe librar el mandamiento de pago por 70 millones. Y en esto sí que hace notoria la necesidad de que los jueces administrativos procuremos fijar, ojalá numéricamente, cuánto es el alcance de la condena, a cuánto es que llega. En número, decir, tantos se condena a pagar X valor. Y eso nos ayuda a que el proceso ejecutivo se nos vuelva muy sencillo, no de llegar allá y decir, en la sentencia digo que había que pagar 70 millones, se ordena que se pague 70 millones. Si el título ejecutivo tiene esa claridad y esa precisión, pues lógicamente el mandamiento de pago va a ser mucho más sencillo. Pero si me llega a mí una petición, yo tendré que provocar del usuario, decirle, ¿es suficiente la petición o requiere demanda? Pues si yo voy a aplicar las reglas del Código General del Proceso, como lo era en el Código de Procedimiento Civil, dice que basta la petición. Que la petición podía ser en un evento dentro de un plazo de 60 días, pero sino que se tiene que presentar demanda. Es que como el plazo empieza a contarse también después del vencimiento de ese plazo que tiene el deudor para cumplir, aquí podrían hacer la petición con un memorial diciendo hágame el favor de librar mandamiento de pago. Y nosotros entonces o le decimos al usuario un momentico, precíseme más a cuánto es que usted pretende, para yo de luego verificar si es eso exactamente a lo que yo voy a condenar. Y me voy a tener que poner a liquidar en ese momento para librar el mandamiento de pago, como yo creo como juez que debe ser. Porque ya no me está permitiendo el legislador que yo le diga al señor, no señor, no, por eso no es, y no más, no. Si yo le digo por qué no acepto el monto de los 100 millones, debo identificar de dónde obtengo esos
70 millones para librar el mandamiento de pago por lo que sí debe ser el mandamiento de pago. Bueno, hay unas cosas que van en el mandamiento de pago, como es en el caso de prestaciones periódicas, en el caso de cancelar mesadas, hasta tanto se pague la totalidad de las mesadas. Entonces el mandamiento de pago en ese caso va a contener lo que ha sido objeto de la condena, que ya está exigible, pero además lo que en adelante se vaya a ir venciendo, las mesadas que mensualmente, caso en el cual dice allí, en lo sucesivo se causen y dispondrá que éstas se paguen dentro de los 5 días siguientes al respectivo vencimiento, en el 431 del Código General del Proceso. Bueno, sobre las excepciones, en el momento en que entró en vigencia el Código General del Proceso, había unos procesos ejecutivos que ya se estaban adelantando y entonces el legislador previó la posibilidad de hacer una parte de ese trámite con base en el Código de Procedimiento Civil o con base en el Código General del Proceso. Si ya se dio el trámite de las excepciones, ya se corrió el traslado, ya se respondieron, se va a dictar sentencia, entonces el legislador dice, pues dicta la sentencia, común y corriente por escrito, tal cual, y todo el trámite restante, ya el avalúo de bienes o el remate de bienes, el resto del trámite que haya que adelantar, será con el Código General del Proceso. En el evento de tener pendiente la definición sobre las excepciones, lo que había desde la ley 1395 en Colombia, que empezó a haber la posibilidad de dictar sentencia dentro de las audiencias, también se consagró la posibilidad de llevar ese tema de las excepciones a la audiencia en el proceso ejecutivo. Y hoy día está consagrado de esa manera. En el Código General del Proceso se puede llegar a la audiencia a definir lo de las excepciones que se hayan propuesto sobre ese particular. Voy a hacer dos anotaciones muy puntuales ya con el tiempo que me resta, por lo que hay jóvenes estudiantes para efectos de lo de las excepciones, que con frecuencia se presentan como excepciones diciendo no existe la obligación. Esa es una manera de ejercer defensa, pero no es una excepción. Cuando yo digo que existe algo, por ejemplo, existe una obligación, para yo excepcionar contra esa obligación tengo que decir es cómo se extinguió, cómo se mutó, cómo pasó a otra persona. Y entonces podré alegar, primero, de la misma manera que se alega en la demanda, diciendo unos hechos, diciendo la consecuencia jurídica. En la demanda es la pretensión, la consecuencia jurídica, yo digo, tengo estos requisitos, tengo la edad, tengo el tiempo de servicio, tengo tales condiciones, y por eso debo ser titular de esta pensión. En las excepciones también hay que hacer algo similar. Hay que decir cuál es el hecho que produce ese efecto jurídico y hay que probar ese hecho. Decir que no hay derecho es un argumento jurídico, no es una excepción. Y lo segundo es que en esto de la oralidad hay dos cosas que no son tan de práctica nuestra, le sucede como en el precedente, que estamos apenas aprendiendo. Una es que existe un principio de flexibilidad del proceso. Cuando me formé
los procesos se regulaban considerando su importancia, por ejemplo, en relación con la cuantía. Y entonces decía, había proceso de mayor cuantía, que era el ordinario auténticamente, uno de mediana cuantía, que era el abreviado, y otro de mínima cuantía, era el verbal, y a veces era tan ágil que le decían verbal sumario. En ese momento, nosotros nos fijábamos entonces en un concepto distinto para definir el proceso. Ahora, el juez, y no desde un principio cuando arranca con la demanda y la contestación a la demanda, fijando el proceso allá, sino que ahora es el juez en el trámite que hace adaptaciones al proceso. Ese principio de flexibilidad es el que permite que en los dos códigos, el general del proceso y en el CEPACA, hoy día se pueda prescindir de audiencias. Hoy día se puede cambiar entonces el proceso en el transcurso, que si yo tengo toda la prueba aquí, ¿para qué voy a hacer audiencia de pruebas? ¿Para qué voy a hacer audiencia de alegaciones y fallos? El nuestro es audiencia de alegaciones, juzgamiento, pero hay que fallar por escrito. Se llama de juzgamiento, pero hay que fallar por escrito según el CEPACA. Y esos cambios obedecen a ese principio. Lo segundo es que también surge un principio para garantía de las partes, que es ese de confianza en lo que se va a tratar la audiencia. Como lo pueden a uno cambiar ciertas reglas, entonces a veces conviene que los jueces, conversando con las partes, se encarguen de establecer cómo van a manejarse en esa audiencia, qué adaptación le pueden hacer que no afecte las cosas esenciales y que no vaya a vulnerar el debido proceso. Y eso es lo que puede suceder entonces en un proceso ejecutivo donde van a la audiencia y podrían eventualmente pedir un receso, así como se pide la suspensión del proceso, ellos pedir espacios para algunas cosas, hacer los acuerdos parciales, eso que los franceses llaman los negocios procesales, los acuerdos procesales, y que está citado brevemente en una obra de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla con autoría del doctor William Hernández Gómez. Hasta allí entonces dejo la presentación por ahora, les agradezco mucho la atención. Doctor Poveda, muchas gracias por su exposición. Pasamos ahora a la sección de preguntas y nos han llegado dos preguntitas por el correo electrónico, doctor. La primera de ellas viene de la Universidad de Boyacá, que nos está siguiendo también en este momento en la transmisión. Doctor Poveda, el proceso ejecutivo para algunos doctrinantes debe ser eliminado, porque en la sentencia se puede garantizar el derecho, pues someter a la parte a un proceso ejecutivo equivale a dilatar la garantía de su derecho cierto y exigible. ¿Usted qué opina? Digamos que podríamos llamarle también desacato, y vamos a tener que tener algún procedimiento, y el legislador lo que ha venido es perfeccionando ese procedimiento para que no sea un proceso que demore y que vuelva a controvertir allí asuntos que no son susceptibles. Por eso la limitación que hay sobre las excepciones, por ejemplo, no se puede excepcionar sobre cualquier cosa. La mayoría de excepciones que se pueden proponer tiene que ser sobre lo que ha sucedido después de la sentencia. Si dice que hubo pago, tiene que ser después de la sentencia. Si dice que hubo confusión, tiene que ser después de la sentencia. Es decir, el título no lo pueden venir a cuestionar, que con frecuencia vienen a cuestionar el título, eso no es procedente en el Ejecutivo, eso no se debe considerar para esos fines, se debe rechazar eso. De un estudiante de la Universidad del SINU. Soy estudiante de la Universidad del SINU, doctor Poveda, y quisiera preguntarle si la conciliación está permitida dentro del proceso ejecutivo. Y si es así, pues no conozco norma que lo prohíba, ¿no sería cuestionar un derecho que ya no está en discusión? ¿Estaría menoscabando derechos de la parte? Sí, es que la
la cantidad de situaciones que la vida nos permite a nosotros supera hasta nuestra imaginación, nuestra creación no da para tanto en la realidad. Entonces puede suceder que uno encuentre situación de crisis en la administración pública en Colombia y los municipios no podían ser ejecutados. Y entonces, si va la persona a reclamar que le cancelen 500 millones de pesos y no puede, tiene unas circunstancias particulares que le demandan a él mucha necesidad apremiante, ¿por qué no facilitarle que llegue a un acuerdo con la administración y le diga, bueno, le vamos a cancelar 10, 15, 20 millones mensualmente, le vamos a reconocer el IPC, la inflación sobre ese valor, y que se haga un negocio sobre eso? Digamos que uno no se debe cerrar a ninguna posibilidad. Tiene el derecho, pero hay que considerar también que a veces el deudor puede no estar en condiciones de cumplir como desearía el acreedor. Hoy tenemos un público muy calificado de la Universidad de los Libertadores y nos están haciendo una pregunta sobre la exigencia de la copia de la sentencia y como título. Dice, doctor Poveda, ¿debe ser la primera copia? ¿Qué pasa si el ejecutante la aportó a la entidad para exigir el pago? Si en las sentencias proferidas en forma oral, ¿cómo se prueba, cómo se verifica que esa es la primera copia? O, por otro lado, si la sentencia está en el proceso que conoció el juez competente y el ejecutante manifiesta imposibilidad de aportar primera copia, ¿sigue siendo exigible que la aporte? Bueno, tenemos entonces unas hipótesis que son, con el Código Contencioso Administrativo y el Código de Procedimiento Civil se podía hablar de exigir primera copia. Si el juez que va a conocer del proceso es el juez que dictó la sentencia y él tiene el original, resulta absurdo pensar en que haya primera copia. Es que él tiene el original, no necesita esa copia. Segundo, cuando la administración ha recibido primera copia, que sea la que va a prestar mérito ejecutivo, y no la devuelve, se puede interponer tutela porque está obstaculizando, impidiendo el acceso a la administración de justicia, porque ese es su título para ir a pedir a un juez que le permita el cumplimiento de la sentencia. Y si la administración no lo hace, por ejemplo, no responde, entonces la tutela que le ordena tendrá que disponer una solución, el juez, diciendo, expídasele una copia y que preste mérito ejecutivo porque yo lo ordeno, juez de tutela. La otra posibilidad es que a la administración se le embolató la sentencia. Y entonces habrá que ir ante el juez a decirle, expídame la copia, bajo juramento tiene que manifestar eso, y decir que si aparece la copia la devuelve para poder que le entreguen una primera copia. En el código, hoy día, ni la orden que tenía que dar el juez para que expidieran las certificaciones, ni la orden del juez para que dijera eso, sería necesario. Los secretarios expiden hoy día las certificaciones según su criterio. No hay necesidad de orden del juez. Y la primera copia, entonces, no es necesaria, sino en unos determinados asuntos. Para estos efectos, no. Por ejemplo, la primera copia del laudo, esa decisión, laudo arbitral, sí será, para que sea un solo título. Pero en la sentencia exactamente, yo creo que en ese caso vamos a eliminar esa primera copia. No habría necesidad. Perdón, doctor, si le entendimos, entonces no hay necesidad de que exista constancia de que sea primera copia que prestó mérito ejecutivo. La pregunta también de esta persona, de este asistente, es que nos dice que el numeral 2 del artículo 114 del Código General del Proceso solo dice que requeriría constancia de su ejecutoria, no de que sea la primera copia. Sí, exactamente. Hoy día no se necesita que sea primera copia para esos efectos de la ejecución de la providencia judicial. Y es que es lógico porque si va a conocer el mismo juez que dictó la providencia y que tiene el original, no hay que solicitar que les pida copia. Tenemos una pregunta que nos llega por Twitter, doctor. ¿Bajo qué criterios se puede conceder una medida cautelar en los procesos ejecutivos?
Pues las medidas cautelares, como todas las medidas, buscan asegurar algo. Y en este caso es asegurar el pago. ¿Cuál es el criterio? El primero es ese. Usted va a pedir que se haga para el pago de sumas de dinero, pedir el embargo de bienes. Claro, si a usted le piden el embargo de bienes en exceso, tiene que hacer la limitación, restringir el embargo al doble de la obligación con los intereses y un cálculo de lo que podrían ser las costas del proceso, pero no más allá. Entonces, hay unas limitaciones, bienes inembargables, y hay unos privilegios cuando se trata de obligaciones laborales. Entonces, no obstante que en principio no son embargables los recursos, hay que saber que si no alcanza la plata que está destinada para el cumplimiento de sentencias y conciliaciones, se pueden embargar otros bienes, otras rentas de las entidades públicas. Finalmente, doctor, otra pregunta que nos hace nuestro público. Si la sentencia es considerada como ineficaz por otro juez, como usted lo señalaba en su exposición, para que éste sea elevado a título ejecutivo, ¿qué pasa entonces con la exigibilidad de la obligación? ¿Qué opciones tiene el afectado? Bueno, esa ojalá no se dé, y si se da que sea muy excepcional, la posibilidad de que un juez teniendo una sentencia diga, bueno, aquí no se definió realmente. Y puede suceder porque, por ejemplo, sentencia dictada por un juez de descongestión, ya ese juez no está, por lo tanto yo no le puedo entregar a ese mismo despacho la ejecución. Esa sí la tengo que someter a reparto en esa hipótesis. En ese caso, llega otra persona, otro equipo, y advierte que no se precisó lo necesario para librar el mandamiento de pago. Si adelanta la ejecución y llega a dictar una sentencia diciendo que no hay claridad en el título, dentro de los 5 días siguientes debe presentar la demanda para el proceso ordinario. Ante ese mismo juez, no se va a reparto a ningún otro. Si él fue el que no entendió bien, vamos a hacer que él nos diga cómo es que se debe entender bien y nos aclare la cosa. Ya esa es otra manera de poner a funcionar la competencia por la conexidad. El juez que no entendió me va a decir cómo es que debemos entenderlo. Doctor, vamos a hacer otras preguntas que nos están llegando por Twitter. Hay una tuitera que se llama Luisa Bermúdez y dice, esta es mi pregunta al magistrado Poveda. Agotada vía gubernativa, se demanda una alcaldía para que pague sanción moratoria por el no pago de cesantías a un docente. Alegando nueva circular de competencia del Consejo Superior de la Judicatura, juez administrativo rechaza demanda y envía asunto a juzgado laboral para que se tramite como proceso ejecutivo laboral. Juez laboral no libra mandamiento de pago porque no se encuentra debidamente constituido el título ejecutivo. ¿Qué se puede hacer para exigir el pago de esa sanción moratoria? ¿Acudir a la tutela? Bueno, en el Consejo de Estado conocemos hoy día de muchos asuntos. En esta jurisdicción hay muchos asuntos sobre la indemnización moratoria por el no pago oportuno de cesantías. De años atrás, el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que define la jurisdicción, el concepto de jurisdicción como conflicto entre la jurisdicción ordinaria laboral y la jurisdicción contenciosa administrativa, también en materia laboral, en esos procesos, ha dicho que se debe resolver sobre la condición del título para saber con base en qué está ejecutando usted. Si usted va a ejecutar y le corresponde el ejecutivo a la jurisdicción contenciosa administrativa, entonces sería el conocimiento de aquí. Después de ese análisis, entonces, ¿qué hace la jurisdicción? El Consejo Superior de la Judicatura dice, aquí hay título ejecutivo. Como hay título ejecutivo y la jurisdicción contenciosa administrativa conoce solo y por excepción de unos muy poquitos procesos ejecutivos, estos que hemos mencionado aquí, hay un par más, el de la sentencia, el de los contractuales, entonces no le corresponde a esta jurisdicción sino a la que debe conocer de los asuntos ejecutivos en materia laboral
que es la jurisdicción ordinaria de especialidad laboral. Y por eso se remite allá. El problema es que si una decisión como esa, de esa alta corte, nosotros nos familiarizamos en este país a no cumplir ni atender precedentes, entonces dejamos a la gente sin justicia. Ese es el caso de la persona que no le están administrando justicia, porque el uno se niega, el otro se niega, y el único que le puede garantizar el acceso a la justicia será un juez de tutela. Las personas de Universo Jurídico, un blog que nos siguen en Twitter, preguntan, la ley 1564 del 2012 consagró que quien no propone la excepción de prescripción renuncia a esta. ¿Esto opera en el proceso administrativo? En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, prácticamente todas las excepciones son oficiosas. Si la que por suprema especialidad siempre en la justicia ordinaria ha sido necesaria, porque así lo exige la ley, que sea rogada, se proponga la prescripción o si no, no la puede reconocer el juez. Al contrario, aquí se le ha impuesto al juez el deber de pronunciarse sobre la excepción de prescripción. Si la encuentra aprobada, así no se haya alegado, de oficio es su deber declarar que operó la prescripción. Doctor Bóveda, muchas gracias por su excelente disertación y por la oportunidad que tienen nuestros tuiteros de interactuar con personas como usted. Muchas gracias a los asistentes, miembros de la Universidad de los Libertadores, les agradecemos muchísimo el apoyo, gracias a las personas que nos acompañaron de algunos despachos judiciales, juzgados de Bogotá y miembros del Consejo de Estado. Gracias a todos. Gracias, doctor. Los esperamos en la próxima videoconferencia en este espacio Consejo de Estado en línea de cara al país, que se realizará el próximo 28 de julio, día en el que se abordará el tema definición de conflictos de competencias administrativas, control previo de legalidad a cargo de la jurisdicción contenciosa administrativa. La charla será dictada por el doctor Omar Joaquín Barreto, magistrado auxiliar de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Los esperamos y esperamos continuar también con los seguidores que siempre nos están acompañando vía streaming. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias, doctor.